Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compu Buenui, le damos la bienvenida al informativo de Walkington TV. Comenzamos esta jornada, la edición que corresponde a las 19 horas, con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede allí del otro lado de la pantalla por alrededor de una hora aproximadamente. El fiscal jefe Martín Lozada se refirió al encuentro promovido por la Fiscalía Penal, que se aseguró de comprometer a las partes para que no se produzcan hechos de violencia. Estamos hablando de la mediación por la recuperación mapuche, como los ocurridos en las jornadas del día martes, cuando hubo amenazas de muerte, utilización de armas blancas y armas de fuego por parte de los presuntos propietarios y una patota contra los mapuches. El fiscal jefe Martín Lozada dijo que cada uno expuso sus razones y el objetivo de la audiencia era conocer las expectativas de las dos partes, pero no resolver el litigio sobre la titularidad de las tierras que corresponde a la justicia civil. Bueno, en primer término me parece importante poner en el conocimiento de la comunidad y de ustedes que el Ministerio Público Fiscal, además de ser la agencia estatal que se dedica a ejercer la persecución penal sobre hechos que puedan constituir delitos, tienen una enorme vocación por la solución de los conflictos primarios, esto es, por pacificar y por ser verdaderos agentes de pacificación de los conflictos que están instalados en nuestra sociedad. Es decir, que además de perseguir penalmente, de poner en funcionamiento el ejercicio de la acción penal, tenemos un rol, esto es lo que se pretende, de pacificación social. Entonces, hemos intentado, en ese sentido, una primera mesa de trabajo consistente en acercar a las partes involucradas en el conflicto, entendiendo que se trata de un conflicto que gira alrededor de expectativas jurídicas en torno de la tierra, en torno de la posesión de la tierra, en relación a derechos sobre esta tierra que esgrimen unos y que simultáneamente esgrimen otros, que algunos lo fundamentan de una manera y otros lo fundamentan de otra, y para nosotros entonces fue muy importante reunirlos en el día de ayer, sentarnos y conversar. ¿Conversar en qué términos? Conversar con el objeto de conocer cuál es la situación, las expectativas procesales de una de las partes y cuáles son las expectativas procesales de las restantes partes. Y en qué medida ellas se refieren al mismo problema, que efectivamente lo es decir, una determinada superficie de tierra, y en qué medida puede llevarse adelante la sustanciación de este conflicto, que seguramente va a ser largo. El mientras tanto, de qué manera puede llevarse de la manera más armónica y más pacífica posible. Si la solución del conflicto que existe entre estas dos partes va a ser una solución que probablemente se determine en el fuero civil, por la naturaleza del conflicto, pues entonces, ¿qué va a suceder en el mientras tanto? Es decir, en el día a día, de aquí hasta que este conflicto sea solucionado. Esto fue el puntapié inicial. Y arribamos a algunas conclusiones posibles. Con las conclusiones posibles fue la necesidad de que el día a día se desarrolle de una manera pacífica, que el día a día se desarrolle de una manera en la que unos no interfieran con los otros, que el día a día se desarrolle a través de la ausencia de ejercicio de violencia de unos para con otros, que por el momento permanezca una consigna policial en el lugar, verificando que las cosas, que el estado actual de cosas no se modifiquen, es decir, que si había el día de ayer 9 personas, no ingresen más que 9 personas, que si no habían ingresado herramientas para levantar construcciones, no ingresen herramientas, que si no habían ingresado materiales, no ingresen materiales. Es decir, estamos tratando de darle cierta forma a esta convivencia un poco forzada y tensionante entre estos dos grupos. Ahora, doctor, hay dos circunstancias. Una es la denuncia de ocupación de un lado y la denuncia de toma del otro. Digamos, básicamente las denuncias son bastante parecidas, pero también hubo un episodio que la comunidad Bueno Leo difundió en imágenes, donde hay personas armadas, gente que intimidó con armas blancas
¿Eso ya es en sí mismo una causa aparte? Se han conformado dos legajos, uno iniciado por denuncia de uno de los grupos, otro iniciado por denuncia de otro de los grupos, y esto qué quiere decir que se están llevando adelante diligencias en materia de investigación respecto de los hechos denunciados por uno de los grupos y por otro. Sí, hay dos legajos en marcha. Pero digo, las imágenes son muy esclarecedoras de alguna manera. Sí, constituyen... De que el episodio... Exactamente, van a ser elementos importantes para introducir en la investigación, para reconstruir qué fue lo que sucedió en ese momento. Nosotros ayer estuvimos con ambas partes y estuvimos viendo y revisando los documentos que poseen unos y que poseen otros. Sí, efectivamente, hay un comparador de buena fe en el año 2009, si no me equivoco, en el año 2011, y también están los descendientes de la familia Buenuleo que tienen algunas expectativas respecto de un predio mucho mayor que estas 90 hectáreas, pero respecto del cual manifiestan que tienen derechos ancestrales. ¿Ustedes han podido verificar la legalidad de la documentación presentada por los compradores del terreno? Le hemos tenido a primera vista la documentación, y además hay una causa que está radicada en el Fuero Civil que la tuvimos en mano el día de ayer y verificamos las constancias que están en ese expediente. ¿Son documentos reales? Son documentos reales. Somos plenamente conscientes de la complejidad que se cierne sobre ese pedazo de tierra y de las demandas encontradas que confluyen en ese específico pedazo de tierra. Y en este caso puntual, a su pregunta, sí, somos conscientes de que hay una demanda histórica, de que hay actos de reivindicación y que se alegan derechos propios de los pueblos originarios que están reconocidos en la Constitución a partir de 1994. ¿La operación que se presenta con el boleto de compraventa es por 120.000 pesos, 90 hectáreas? Esto es un dato que no lo tengo presente en este momento. Acabo de decir que se están sustanciando dos legajos, cada uno de ellos en función de las denuncias producidas por cada uno de los grupos. Y uno de los grupos efectivamente denuncia haber sido acometido por medio del uso de armas y a través de la participación de varias personas. Sí. Por el momento estamos trabajando el día a día en función de cómo están produciéndose los acontecimientos. No sé si se acuerda exactamente, eso lo sabe muy bien el fiscal Intisla, que es el fiscal que interviene en el movimiento de personas, estudiando el movimiento de personas y analizando cuál es las medidas operativas. No tengo entendido que sea el CODER. Reitero, estamos analizando el día a día y motorizando cada uno de estos dos legajos que reflejan cada uno de ellos una investigación diferente. A propósito de esta situación de hostigamiento y violencia por la recuperación mapuche allí en el Cerro Ventana, la APDH apoya la recuperación de la comunidad mapuche Buenuleo. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Bariloche reivindica y apoya a la LOF Buenuleo, que ha iniciado la reivindicación del territorio ancestral en el Cerro Ventana, cercano a nuestra ciudad, repudiando los hechos de violencia de quienes pretenden rechazar este acto de raigambre constitucional. Asimismo, manifiesta que cualquier situación o planteo sobre el tema no debe ser judicializado o penalizado, conforme lo establece el convenio 169 de la OIT, debiendo establecerse instancias de diálogo para solucionar pacíficamente la reivindicación efectuada por dicha comunidad indígena. Cambiamos la información. Movimientos sociales reclamaron que el Congreso declare la emergencia alimentaria. Este jueves 12 de septiembre, los movimientos populares realizaron movilizaciones en el interior del país para solicitar al Congreso Nacional que se apruebe la declaración de la emergencia alimentaria a partir de la unificación de los diferentes proyectos. En Bariloche, la CETEP, entre otros movimientos sociales y sindicatos, se manifestaron en el Ministerio de Desarrollo Social de Nación en la calle Enflein. Bien, nosotros nos concentramos hoy, a nivel nacional se están haciendo concentraciones en todo el país por el tema de que se está tratando en el Congreso la ley de emergencia alimentaria. Entonces una forma de apoyo es venir justamente a desarrollo social, ¿no? Que ellos son los encargados supuestamente de entregar lo que es las bolsas y todas esas cosas. Bueno, la intención es que en diferentes ciudades del interior del país también se dé cuenta, ¿no?, de esta necesidad que están
planteando de que se sancione una ley vinculada a la ley de emergencia alimentaria. Sí, tal cual, esto es a nivel nacional, más allá de que nosotros en la provincia ya tengamos algunas ciudades que han decretado la ley, pero bueno, claramente no todos piensan ni tienen la misma forma de ver la sociedad que esas localidades, ¿no? Claramente está el ejemplo de nuestra ciudad, que hace un año que venimos peleando por esta ley y todavía no tenemos ni siquiera novedades. Supuestamente ayer recién habían leído el petitorio que nosotros entregamos hace 2 semanas, pero todavía no tenemos noticias, no nos han informado nada. Estamos en veremos, digamos, todavía para mí es una falta de interés, o no sé si todavía no se dieron cuenta que somos una república federal, que cada localidad es independiente de decidir, no tenemos que estar esperando que en Buenos Aires decidan si se decreta o no la ley, es algo local, o sea, hay una realidad en Bariloche, hay gente que tiene hambre y ellos no se dan cuenta de que es feo para un padre o una madre de familia tener que decirle a su hijo que tiene que esperar a ir a la escuela o al otro día para poder tener un plato de comida. Y sí, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos compañeros que están recurriendo a merenderos, a comedores. Nosotros mismos en nuestros merenderos tenemos muchos chicos que ya no son solo chicos, tenemos familias también que van a comer y estamos hablando no solo de las necesidades de los niños, sino de los adultos mayores también, que hay muchos adultos mayores que no les alcanza con la jubilación para poder vivir. Entonces no es solamente algo que recurre en una porción pequeña de la sociedad, está recurriendo en toda la sociedad y nosotros, bueno, de nuestra parte damos lo que podemos, tampoco somos el gobierno como para poder ayudar más, lamentablemente, ¿no? ¿Por qué creen que el Consejo no trata el tema de la emergencia alimentaria? Por falta de interés, porque de interés y de compromiso con la sociedad. Me parece que se están olvidando que de alguna forma u otra ellos nos tienen que representar y no lo están haciendo como corresponde, porque para algo se los eligió, ¿no? Claramente. Volviendo a la concentración aquí en Desarrollo Social de Nación, la intención es manifestarse aquí afuera, van a entregar algún tipo de petitorio, van a pedir alguna reunión con la responsable o el responsable del organismo. No, la idea es hacer una concentración acá afuera, esperar. En realidad es más que nada en apoyo a todo lo que se está haciendo a nivel nacional. Entonces es una concentración en apoyo acá, vamos a quedarnos y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en el Congreso. Bueno, ¿cuál es la expectativa para ustedes que están a poco más de 1000 kilómetros de Buenos Aires, del Congreso, con relación a esta discusión que se está dando acerca de esta declaración que se está pidiendo en todo el país? Y yo creo y espero que por lo menos ya que se trate es un logro y obviamente que se apruebe por mayoría. Obviamente sabemos que por ahí hay desde el bloque de Cambiemos, no sé si va a ser tan así, pero bueno, esperemos que seamos mayoría y pueda salir la ley. Desde el punto de vista de las organizaciones que están aquí movilizadas, ¿en qué cambiaría la situación si se declara la emergencia alimentaria? En que la gente podría tener un plato de comida digno, porque a ver, nuestra pelea ¿cuál es? No es solamente que le den fideos, harina o polenta a la gente. La gente tiene que comer saludable, o sea, que puedan tener en su comida, en su alimentación un pedazo de carne, un pedazo de pollo, no que le den un puré de tomate que lo único que es colorante, pues ni siquiera tiene puré, eso, no, o sea, no tiene tomate, es colorante puro. Entonces, que la gente pueda alimentarse como corresponde, porque hay una realidad también, si los pibes no están bien alimentados, no pueden estudiar como corresponde. Y claramente para que haya un buen futuro, los pibes tienen que estudiar y salir adelante con ese estudio y con esa capacidad, ¿no? Seguimos compartiendo más información a nivel local aquí en Uley Sungú. Banca del Vecino manifestaron preocupación por las adicciones. Máximo Calfuquir, presidente de la Junta Vecinal del barrio Arrayanes, hizo uso de esta herramienta de participación ciudadana
para requerir el trabajo mancomunado en la prevención de las adicciones en la juventud. El referente barrial participó de la sesión ordinaria del Consejo realizada este jueves en el Corralón Municipal. En la banca del vecino señaló su preocupación de consumo problemático de alcohol y otras drogas que deriva en la situación de violencia en la vida pública, intrafamiliar y autolesiones. Buen día a todos, aquí estuvimos en la banca del vecino, la pedimos especialmente por el tema de los homicidios que están pasando en los barrios, de los suicidios de los jóvenes y de toda la seguidilla de problemas que esto acarrea, ¿no? Si bien sabemos que la mayoría de los casos pasa por las adicciones del alcohol, de la droga, y eso causa muchos problemas en la familia, en los hogares, en las parejas, entonces venimos a plantearlo hoy, a pedirle la colaboración del Consejo General para poder buscar una solución efectiva ya mañana mismo. Máximo, ¿por qué crees que los chicos llegan a las adicciones? Porque no tienen oportunidades, no hay oportunidades, no hay trabajo, no hay oportunidades de poder estar en un taller, de recurrir a lo que ellos quieren o de llegar o de tener lo que ellos anhelan, por una falta de educación, de contención, pero sobre todo de contención general, ¿no? Cuando me refiero a la contención me refiero a lo que es capacitación de trabajo, salidas laborales, trabajo en sí, visitas en los hogares, esa es la contención que se necesita en los barrios hoy y no está. Usted como dirigente vecinal no es la primera vez que plantea esto y tampoco que tiene contacto con los concejales en forma individual y grupal. ¿Qué expectativa tiene después de esta exposición suya? Yo por lo que escuché de los concejales, los 3 o 4 que se expresaron después de mis palabras, creo que vamos a tener una respuesta mañana mismo. Y les ruego y aprovecho que están ustedes a pedirle no solo a los concejales, al Estado Nacional, Provincial y Municipal a ponerse a la altura de las circunstancias y a llegar antes al problema y no después. Porque si bien cuando hay un homicidio, cuando hay una muerte, no es la muerte en sí, sino los problemas que deja, ¿no? Que es una familia, los hijos, los padres. Nosotros estamos atravesando 2 casos muy importantes en Las Rayanes que la verdad que duelen mucho y no tienen la respuesta. O sea, acuden a todas las áreas y nadie se hace responsable. Usted preside a Rayanes, pero dijo que venía en representación de varias juntas. Nosotros nos juntamos constantemente, estamos planificando una semana de concientización para los jóvenes a cielo abierto, para que todos los jóvenes acudan y puedan sentirse importantes ese día. Aquí hay que hacerles sentir importante a los chicos. Nosotros ya estamos pasados de edad, ya estamos grandes, estamos crecidos, me parece que hay que darle la oportunidad al futuro de la ciudad y se está perdiendo. Se está perdiendo. ¿La presencia del Estado en los barrios, Máximo? No solo del Estado, sino de la justicia, porque son varias las patas que hacen falta para contener, no solo el Estado municipal, sino el Estado educativo, el Estado provincial, nacional, la justicia en sí. Si bien sabemos que hay áreas que trabajan, que se dedican a esto, pero trabajan con un horario, o sea, tienen un horario de oficina. Es de 9 a 12, después, los problemas empiezan después de las 4 de la tarde en los barrios. Después de las 4 de la tarde es tierra de nadie y bueno, empiezan los pibes llegan y agarran lo que pueden, porque no tienen oportunidades. Se los desprecia mucho, se los ningunea mucho cuando van a las áreas también, así que nada, aprovecho y pido a todas esas áreas que cambien su forma de actuar, que se acerquen a los barrios, que hablen con las juntas vecinales, que somos algo importante en los barrios, que nosotros estamos dispuestos a trabajar, estamos dispuestos a reunir a los jóvenes, a tener un tiempo para ello, pero que nos ayuden con los insumos, no tenemos insumos, no puede ser que, como decía ahí en la mesa, tengamos que hacer 10.000 notas para conseguir 2 pelotas de fútbol. Me parece algo loco, fuera de lugar. Así que nada. Máximo, ¿nos puede recordar más allá del planteo que realizó aquí en la banca del vecino, cuál es la solicitud puntual que vino cuál es la solicitud puntual a los concejales? Que el Estado esté presente antes de los problemas. Esa es la solicitud. Que no llegue tarde porque todos charlamos el otro día de que se mató un pibe, de que se suicidó un joven, de que pasó esto, que pasó aquello. Me parece que hay que adelantarse a eso. Las herramientas están, las áreas están, el dinero está. Bueno, está faltando algo que por ahí nosotros nos ponemos a disposición y me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de varias juntas vecinales para ponernos a disposición de esto, que nos acerquen los insumos, que
que se acerquen, que nos consulten qué pueden hacer, qué es lo que hace falta, porque de esto se trata, de esto venimos a buscar hoy al Consejo, ¿no? De que se nos escuche también a nosotros como referentes barriales, porque transmitimos una realidad cruda que nadie la quiere ver, o que si la ven por ahí hacen oídos sordos al otro día. Bueno, ¿hace cuánto viene ya la situación de las adicciones en el barrio? Y bueno, entendemos que les preocupa, ¿no?, aún más lo que está pasando hoy. Yo creo que todos tenemos jóvenes, todos tenemos hijos, todos tenemos una generación atrás, y nadie está a salvo primeramente de esto, ¿no? De lo que primero encontrás en las calles son las drogas o el alcohol, u otras cosas, pero me parece que tiene que prevenir el Estado. Hoy no está usando las herramientas que tiene, por ejemplo, el control de venta de alcohol. La idea no es prohibir, la idea es concientizar tanto al pibe que consume como a que consume alcohol o que toma alcohol, como al que lo vende. Pues no puede ser que se enriquezcan 2 personas o 3 en Bariloche y el resto se muera. Me parece algo injusto. Me parece que tenemos que ser responsables en ese sentido. Y también los comerciantes ponerse la mano en el corazón y decir, muchachos, te tenemos que controlar un poquito más. Esto lo hacemos en conjunto, Oscar, ¿eh? Esto no lo hace el municipio solo, ni los concejales, ni la Junta. Acá nadie tiene la verdad, acá venimos a invitar a que todos nos unamos y trabajemos en conjunto para evitar todas estas tragedias. Ahí pasaban las palabras de Máximo Calfuquir, presidente de la Junta Vecinal del barrio Arrayanes. Continuando con más información, argentinos protestan contra la crisis económica y chocan con la policía. Una protesta social por la fuerte crisis económica que azota Argentina se tomó violenta y dejó varios detenidos en las calles de Buenos Aires, la capital. Los choques estallaron cuando la policía intentó este miércoles evitar que los manifestantes bloquearan el servicio de Metrobús al inicio de un acampe de 48 horas para reclamar a las autoridades un plan de emergencia alimentaria ante el incremento de precios de los alimentos básicos. Vamos a compartir el informe que nos envía Hispan TV. Miles de argentinos tomaron el miércoles la avenida 9 de Julio, la principal de Buenos Aires. Demandan al gobierno derechista de Mauricio Macri que decrete la emergencia alimentaria, aumente en un 50% los fondos dedicados a la protección de los que menos tienen y comida para los comedores que emergen como hongos frente a la crisis. Para él lo más importante es los ricos. Los empresarios se olvidaron de la clase media y de los pobres. Trabajo no hay en la Argentina. O sea, trabajo no se consigue por ningún lado. Todos los chicos que están acá, mis compañeros, quieren trabajar todos. Los indignados acampan por 48 horas desde la noche del miércoles en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia, donde también han organizado ollas populares. Estamos por salir en una nueva movilización con acampe, que es una permanencia en el lugar por 48 horas ante la ausencia total de respuesta a reclamos elementales en una Argentina que está devastada por la desocupación. Al inicio de la protesta se produjeron incidentes con la policía que impidió a los manifestantes bloquear el servicio de Metrobús. Hubo varios heridos y detenidos. Horas más tarde y desde Tucumán, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, hizo un llamado a la calma. Pidió a los argentinos serenidad y al gobierno no violentar las protestas. Todos sabemos que estamos en una situación difícil y todos sabemos la justicia de los reclamos, pero todos tenemos que saber también que debemos intentar que no compliquemos más el escenario difícil que tenemos. Hay que ocuparse de una Argentina donde la pobreza ha aumentado enormemente y donde el hambre ha alcanzado a varios sectores de la Argentina. Si el presidente está dispuesto a corregir las partidas presupuestarias necesarias para que la alimentación llegue a todos los argentinos, bienvenido sea, bienvenido sea. Y lo que le pido a todos los argentinos es serenidad. El Congreso argentino debe recibir este jueves un proyecto de ley de emergencia alimentaria que permitiría aumentar los recursos que se destinan a subsidios. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda de Argentina, la tasa anual de inflación del país se aceleraría a finales de diciembre al 53% desde el 47,6% del 2018. Nancy Lo con información de Mahdi Yalalí, Hispan TV Noticias. Tenemos más información para compartir con ustedes, pero nos vamos a una breve pausa aquí en Muley Zungú y estamos de regreso con muchas novedades y mucha información.
Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Así como te cuidamos todo el año, este invierno también contá con nosotros. Si necesitas una mano porque presencias un accidente, ves un incendio, estás en problemas o alguien necesita una ayuda, no dudes en llamarnos al 103. Estamos preparados para ayudar. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Marta, jubilada, vive en Bariloche. Sé que vivo en territorio mapuche. Sé que no son terroristas. Cuidar al vecino significa también impulsar que nos cuidemos los unos a los otros y así formamos una mejor comunidad. En ese marco se inserta el Plan Invierno. Fin de espacio publicitario. Se realizó prueba piloto del Censo de Población, Hogares y Viviendas. El pasado domingo se llevó a cabo en Bariloche la segunda prueba piloto del Censo de Población, Hogar y Viviendas, que corresponde a la ronda 2020, con el objetivo de probar el cuestionario censal, las capacitaciones y la logística operativa. De las 900 viviendas a visitar, el personal de la Dirección de Estadísticas y Censo de la provincia logró relevar el 75% del total previsto. A partir de ahora, solo resta ajustar el proceso para realizar el próximo año el censo de todo el país de Argentina. Bueno, estuvimos en Bariloche el domingo y arrancamos haciendo la prueba piloto. Esta que se hacía en Bariloche también se hacía en Jujuy, Humahuaca, en Mar del Plata y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se iban a probar distintos aspectos, era por un lado la logística, que el correo entregue y retire el material, la capacitación que le dimos a los censistas y el resto de la estructura, el formulario en sí y después también probar la parte operativa. ¿Cuál ha sido el resultado?
Bueno, nosotros teníamos que censar un poco menos de 900 viviendas, porque eran 2 radios de 400 y pico de viviendas. Logramos hacer una cobertura del 75%. La idea, obviamente, es siempre estar cerca del 100, 90 y un poco más. Entendemos que fue una prueba piloto, las exigencias fueron menores, el clima no acompañó. Domingo en Bariloche arrancamos un poco más tarde y terminamos más temprano por el tema de la lluvia. Y nos quedaron algunas viviendas sin censar, que también estaba previsto para poder hacer el plan de contingencia, que es lo que sigue esta semana, ¿no? Hasta el domingo que viene. En algunas viviendas que no llegamos a visitar, volver a pasar, y en aquellas viviendas que fueron visitadas y no encontramos a nadie, se dejó una nota de visita y hay que coordinar con ellos para ver cómo hacemos. Lo que sigue es, bueno, una evaluación de lo que ha sido estas pruebas piloto en distintos lugares del país. Claro, sí, o sea, estaba el trabajo de los censistas, de la estructura, que eran los jefes de radio, jefes de fracción y los coordinadores, y después mucha gente que vino de observador y acompañantes para poder evaluar estos trabajos. Y bueno, de acá en adelante tenemos que empezar a escribir los informes, qué detectamos, qué cosas por mejorar, cómo planificamos mejorarlas. Es lo que va a continuar a partir del domingo que viene, los próximos 2 meses. La Defensoría del Pueblo de aquí de la localidad y el Instituto de Formación Docente Continua celebraron la firma de un convenio marco con el fin de realizar actividades conjuntas que promuevan el desarrollo y articulación entre las dos instituciones. La propuesta, que ya inició en el mes de agosto, consiste en varios encuentros dirigidos a docentes en los que se avanzará sobre la sensibilización y concientización respecto a las temáticas de perspectivas de género, diversidad sexual y prevención de violencia de género. Buen día, gracias por acercarse. Sí, como bien decías, hemos firmado un convenio con el Instituto de Formación Docente. La verdad que como Defensoría del Pueblo apostamos a estos trabajos interinstitucionales, a acompañarnos en los diferentes objetivos que nos planteamos. Este convenio tiene como objetivo la colaboración y trabajar en lo que tiene que ver sensibilizar y concientizar en cuestiones de violencia de género, en cuestiones de perspectiva y diversidad, y fundamentalmente trabajar en la prevención de la violencia de género y trabajar en la prevención de discriminación. Son estándares que hacen a una sociedad inclusiva, a una sociedad más sana y una sociedad de una mejor convivencia social. Así que nos parece súper importante trabajar en esto. En el Instituto de Formación Docente ya dimos un primer encuentro, tuvimos un primer encuentro, el cual fue muy enriquecedor, tanto para los docentes como para nosotros, y ahora tenemos programados más encuentros y en seguir trabajando desde este lugar, desde el lugar de cada institución desde su mirada, aportar con el afianzamiento de estos conceptos, y no solamente el afianzamiento, sino en materializarlos para contribuir a una mejor sociedad. Bueno, estas actividades en conjunto que se puedan definir a partir de este convenio, ¿son puertas adentro del Instituto de Formación Docente o también está pensado compartir actividades hacia afuera? Sí, en principio estas charlas de sensibilización y concientización están diseñadas para trabajarlas con los profesores del Instituto de Formación Docente. Nosotros como Defensoría también tenemos tenemos apertura a seguir trabajando con otras instituciones, y de hecho realizamos invitaciones y aprovechamos también para todas aquellas instituciones que consideren que es importante que podamos trabajar en conjunto estas temáticas. No tienen más que llamarnos a la Defensoría, acercarse o enviarnos un mail. Bueno, es la primera vez que arriban a este tipo de acuerdos con una institución como la del Instituto de Formación de Docentes, pensando, ¿no?, en que salen profesionales que después educan a personas. Sí, justamente ese también fue nuestro desafío institucional, poder comenzar a transitar este camino, como bien decías, de trabajar con los multiplicadores de la enseñanza, quienes claramente en cada uno de los conceptos que se van desarrollando nos atraviesa la perspectiva de género. Tenemos que estar alertas para prevenir situaciones que son de desigualdad de género, evitar discriminaciones, porque hay muchas
conductas tal vez como sociedad que las tenemos tal vez naturalizadas, y estas charlas de concientización y de sensibilización justamente tienden a buscar esos momentos o esas situaciones que uno se interpela si estamos trabajando en pos de crear una sociedad más igualitaria, y cuáles son las herramientas que tenemos. Bueno, ¿tiene un tiempo definido de trabajo o con este acuerdo se puede trabajar por mucho tiempo? ¿Cómo se estableció al respecto? Sí, en principio tenemos unos encuentros para ahora, de acá a fin de año, y empezamos a esbozar también un trabajo para febrero del año que viene, y la idea es tener continuidad porque también los grupos se van renovando y es algo que se tiene que seguir replicando, así que esperemos el año que viene también reforzar en este sentido. Evidentemente están contentos, ¿no?, desde la Defensoría a partir de este logro y bueno, la expectativa es mucha, ¿no? Sí, es la expectativa como Defensoría del Pueblo de seguir trabajando en este objetivo genérico que tenemos, que es la construcción ciudadana, y la construcción ciudadana también se da en función de poder brindar herramientas a la ciudadanía de trabajar para la inclusión y para la igualdad. Ahí pasaban las palabras de Beatriz Oñate, defensora del pueblo de Bariloche. Por la recuperación territorial de la comunidad mapuche Huenuleo, ahora vamos a compartir un comunicado público de la multisectorial contra la represión y la impunidad en Bariloche. Desde la multisectorial contra la represión y la impunidad en Bariloche, acompañamos la recuperación de la Los Huenuleo del Cerro Ventana, ubicada a unos 8 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. La recuperación de estas tierras se da en el marco del derecho ancestral de las comunidades sobre el territorio del que fueron nuevamente despojados en agosto del 2014, aprovechándose los saqueadores de un momento difícil para la familia Huenuleo ante la pérdida del lonco don Antonio Huenuleo. Hoy, el poder económico del sistema capitalista muestra nuevamente su civilizada forma de resolver los conflictos y la voluntad del diálogo, con balazos, palazos y fracasos a cargos de matones a sueldo, demostrando así el valor supremo de la propiedad privada, legitimando y protegiendo a quienes mantienen el saqueo y expropiación de las tierras de nuestros pueblos, ignorando los derechos y creencias reconocidas inclusive por las leyes del sistema. Una vez más, el Estado Nacional Argentino pisotea así la memoria de las comunidades, una vez más transfigura su lógica de exterminio sin importar más que los beneficios que otorga a los saqueadores del territorio. Repudiamos estos accionarios violentos que se ejercen sobre las comunidades, pretendiendo amedrentarlas en su digna decisión de hacer valer sus derechos ancestrales. Ahora vamos a otra información. Atrapan cerca de un paso de fronterizo al abusador prófugo. Después de 4 meses de estar prófugo de la justicia, luego de ser condenado por abuso sexual agravado, fuerzas policiales atraparon a Mario Ricardo Reyes Espina en un campo en cercanías del paso fronterizo León, en la zona rural de El Manso Inferior. El Ministerio Público informó que Reyes Espina se encontraba en un campo a unos 40 kilómetros de la Ruta Nacional 40, y hasta ese punto llegó este miércoles el fiscal jefe Martín Lozada y el grupo COER para proceder en su detención. Conducirnos durante 3 horas, abrir varias tranqueras, transcurrir por diferentes vados y arroyos, para finalmente llegar a este sitio frontera con la República de Chile, en donde en definitiva fue detenido Mario Ricardo Reyes Espina. ¿Él intentó escapar en algún momento? ¿Intentó evadir la acción Bueno, judicial? ustedes saben que días después de recibir su condena, es decir, de ser condenado a la pena de 6 años de prisión, Mario Ricardo Reyes Espina se dio la fuga, imposibilitó que esa pena privativa de libertad se concretase, y que esto sucedió hace 4 meses y que de hace 4 meses que lo estamos buscando. Entonces, desde el minuto 0, Mario Ricardo Reyes Espina evadió el accionar de la justicia y puso eficaces obstáculos para que nosotros pudiéramos detenerlos. Bueno,
Esto supuso mucho trabajo, supuso muchas tareas de inteligencia, la convergencia operativa y la colaboración de diferentes fuerzas de seguridad que, reitero, posibilitaron que accediésemos en el día de ayer a este sitio. Concretamente, el operativo fue sorpresivo, fue una irrupción sorpresiva en un territorio que no conocíamos, pero que el personal del COER supo cubrir con su capacidad operativa y supo rodear el perímetro en donde se encontraba esta persona, quien fue literalmente sorprendida y no puso finalmente resistencia a su detención. ¿Estaba solo en ese lugar? ¿Tenía familia? En el lugar estaba trabajando con una persona, un capataz del campo, una persona a cargo del territorio en el cual se produjo la detención. ¿Él se presentó con identidad real allí o fingió una identidad alternativa? No tengo mayores datos de cuál fue la identidad que aportó. Sí sabemos que no ofreció mucha información en relación a su pasado, que no contó abiertamente quién era. No sabemos si efectivamente no indicó su nombre y su apellido, pero en todo caso no indicó cuál era su pasado ni los motivos por los cuales estaba allí. Su fotografía se había hecho circular bastante. ¿Él había modificado su aspecto físico? Él había modificado su aspecto físico. Las fotografías que nosotros tuvimos de él, o teníamos y tenemos, son del Facebook. Son fotografías que remiten a un pasado en el cual estaba sin barba, a cara descubierta, y ayer lo encontramos con una larga barba. Sí, había modificado y con el pelo muy largo. ¿Se sabe si además de estos había alguien colaborando con él? No hemos podido verificar que él se valiese de la colaboración de alguna otra persona, no. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, doctor? ¿Cómo llegó ahora? Sospechamos que está ahí desde hace aproximadamente 2 meses. ¿Cómo sigue ahora la causa? Bueno, Mario Ricardo Reyes Espina fue condenado por la Cámara Criminal Primera de esta ciudad a la pena de 6 años de prisión. Se lo encontró autor penalmente responsable de la comisión del delito de privación ilegítima de la libertad y de abuso sexual agravado. Fue condenado a la pena de 6 años de prisión y esta pena de 6 años de prisión la está cumpliendo desde el día de ayer a las 21:30 horas, momento en el cual ingresó en la cárcel local de Encausado. ¿Esta fuga de 4 meses no implica una pena complementaria? En principio, no. Empieza a cumplir a partir del día de ayer. Sí. Lozada, más allá de la detención y demás, este caso fue muy analizado socialmente a partir de lo que se ha marcado como una crítica al accionar judicial, donde una persona fue notificada de la pena y después se le requirió que se presentase a la órbita judicial días después, que fue prácticamente darle un tiempo para que se fugue. Esta fue la mirada social que tuvo el episodio. ¿Cuál es la mirada judicial sobre el mismo episodio? Bien. El hecho de que una persona hubiera transcurrido los 5 años que duró el proceso, viniendo a los tribunales cada vez que fue llamada, el hecho de que cumpliese con todas las notificaciones, que no pusiese obstáculo, hasta entonces, que no pusiese obstáculo al desarrollo normal y ordinario del proceso, permitió hacer lugar, que el tribunal hiciera lugar a una solicitud formulada por la defensa de darle unas horas para que hiciera su valija, para que arreglara algunos asuntos de índole laboral y para que concurriese al establecimiento penitenciario. Esto es una práctica no demasiado infrecuente en algunos tribunales. ¿Sí? En Bariloche se ha utilizado esa tonalidad o esa práctica en numerosas ocasiones sin que se suscitase este inconveniente particular. Por supuesto que la tarea de los funcionarios públicos y de los operadores del derecho operan también en función de la prueba y el error. Probablemente en el futuro no volvamos a llevar adelante un acuerdo de esta naturaleza o a conceder un permiso de esta naturaleza en función de este antecedente puntual. Internacional, este miércoles 11 se conmemoran 46 años del golpe de Estado en Chile, en que murió el legendario presidente socialista Salvador Allende. El gobierno de Sebastián Piñera rechazó conmemorar oficialmente el aniversario y la policía militarizada trasladó el mensaje a la romería, en pleno cementerio, violencia extrema. Profanaron de este modo las tumbas, la memoria y el dolor del pueblo chileno. Vamos a compartir el informe de Hispan TV.
Ellos, víctimas de la dictadura, vienen a honrar a sus muertos, los desaparecidos, los torturados, aquí, frente al Palacio de la Moneda, donde murió Salvador Allende. Y estos son los partidarios de la dictadura que se reúnen en un barrio rico de la capital chilena. Esta iba a ser la gran marcha en favor del dictador Pinochet. Para ellos valió la pena matar, torturar y desaparecer a miles de personas. Lo que valió la pena es un pronunciamiento militar que salvó a Chile de una dictadura marxista. Eso valió la pena. Un ambiente opuesto en el Palacio Presidencial donde murió Allende. Preguntamos aquí acerca del neofascismo. El gobierno haya anunciado la no realización de actos que recuerden esta fecha siniestra es porque lo enmarca en la línea del gobierno. Este es un gobierno de derecha y muchos de sus personeros son pinochetistas. Bien, por eso que marchen en 10 o en 100 no nos preocupa. Nosotros tenemos que apostar a ser miles. Esta fue la tradicional romería al cementerio para recordar víctimas, mártires y héroes. También aquí hablamos del neofascismo. Se está notando que hay un resurgimiento de grupos fascistas en Chile. Se ha visto con el problema de migración, se ha visto frente al movimiento femenino, las mujeres feministas. Y bueno, el fascismo nunca dejó de estar en Chile. Yo creo que es pasajera, yo creo que es producto de una campaña muy orquestada de la extrema derecha, pero que no va a tener eco en la mayoría de la población. Afortunadamente lo que vimos en Argentina nos da esperanza, porque el programa neoliberal para los próximos años no puede hacerse en democracia. El gobierno de Sebastián Piñera rechazó conmemorar oficialmente esta fecha. Y la policía militarizada trasladó el mensaje a la romería en pleno cementerio. Violencia extrema. Profanaron así las tumbas, la memoria y el dolor del pueblo de Chile. Alejandro Kirk, Hispan TV, Santiago. Feley Pulamuen, nos vamos a la última pausa aquí en el informativo y estamos de regreso con más información. Inicio de espacio publicitario. Astronauta. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas. Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Seguimos trabajando en cómo cuidarte. Desarrollamos la app que te acompaña en el invierno, donde vas a encontrar estado de rutas, estado de senderos, estado del transporte urbano de pasajeros, tips de cuidado en ruta y en el hogar, programa Abriga tu casa, plan calor, eventos y un sistema de SOS donde en caso de emergencia te comunicas directamente con Protección Civil. Nos encontraremos con servicios y productos que se ofrecen por parte de lugareños en sus variados paisajes, desde la precordillera a la estepa patagónica. Somos rastreadores, buscadores de historias y vivencias de nuestra gente de montaña. La poda anticipada es un compromiso colectivo. Trabajemos para prevenir cortes por la caída de ramas y árboles. La poda cercana a las redes eléctricas puede evitar posibles cortes de energía. Cortemos a tiempo.
Este invierno tenemos un plan pensado para cuidarte. Te pedimos que sigas estas recomendaciones. Si tu calefacción es a gas por artefacto que no es de tiro balanceado o es a leña, mantén abierta una pequeña ventilación para evitar que el monóxido de carbono esté en tu casa. El municipio te cuida. Sol es bailarina. Vive en Bariloche. El pueblo mapuche es preexistente al Estado, no es terrorista. Fin de espacio publicitario. Último bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias. Siguiendo con más novedades en el noticiero de Walkington TV, compartimos otro de los comunicados públicos en apoyo a la recuperación territorial de la comunidad mapuche Lofche Buenuleo en el Cerro Ventana. Nos solidarizamos con la Pull-Off Buenuleo y abrazamos su recuperación. Ni las mujeres ni la tierra somos territorio a conquistar. Mari Mari Compuche, desde la Asamblea Ni Una Menos Furilovche, que reúne mujeres e identidades disidentes, nos solidarizamos con la comunidad Lofche Buenuleo, que en el día de ayer inicia un proceso de recuperación de tierras usurpadas por Emilio Friedrich. Emilio Friedrich, en el año 2014, aprovechando la pérdida física de don Antonio Buenuleo, instala una casa usurpando con alambres y todo, 90 hectáreas que divide en dos el territorio de la comunidad. En el día de ayer, 10 del 9, hubo momentos de mucha violencia por parte de Friedrich y sus patoteros, con armas blancas y de fuego hacia las personas de la comunidad con presencia de niñex. Por otra parte, no pasa desapercibido la trama de intereses que están en juego, donde Laura Zanoni, ex referente de tierras y viviendas del municipio de Bariloche, es la abogada de Friedrich. Queremos hacer pública nuestra denuncia al Estado Nacional Argentino, que no cesa el intento de colonizar nuestros territorios, tierras y cuerpex. No bastan las persecuciones a referentes de comunidades ya recuperadas, no basta el hostigamiento de imponer una educación colonial a las infancias de los pueblos originarios, alegándoles de su lengua, de su cosmovisión. Denunciamos al Estado Nacional Argentino, que sigue firmando contratos millonarios de muertes y saqueos con grandes terratenientes como Lewis, Benetton, Ginóbili y Trapa, entre otros. Entendemos que vienen por el agua, vienen por la tierra y así se llevan nuestras vidas. Entendemos que el problema del territorio como una forma más de someternos, alejarnos de nuestras tierras, privarnos de producir nuestros propios alimentos y crear libremente a nuestras nuevas generaciones. En la cosmovisión mapuche, sin tierra no hay vida, celebramos y abrazamos el proceso de recuperación de la tierra y la dignidad de nuestros hermanos mapuches. Nos solidarizamos con la Lofche Buenuleo en su acción genuina del resguardo y recuperación del territorio. Gritamos al unísono que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Desde Ni Una Menos Furilovche hacemos responsables desde ya al Estado Nacional de cualquier daño que se produzca en el territorio a recuperar y en relación al mismo, recordándoles que aún esperamos justicia por Rafael Nahuel. Por el derecho a la tierra y la vida digna, de cara al primer encuentro plurinacional de mujeres e identidades disidentes que se llevará a cabo el 12, 13 y 14 de octubre en la ciudad de La Plata, invitamos a todo el movimiento feminista a levantar las banderas de los territorios que habitan y llevan al intercambio las problemáticas que no saben a despojo y muerte. A organizarnos, a acuerparnos y defender la tierra como el cuerpo, y a construir feminismo comunitario anticapitalistas, anticoloniales, antirracistas y antipatriarcales. Mari Chihueu, Mari Chihueu, Mari Chihueu. Ahí pasaba el comunicado de Ni Una Menos
en solidaridad con la comunidad mapuche Lofche Buenuleo. Ahora vamos a hacer un recorrido por el mundo de la cultura, muestra fotográfica, 10 derechos fundamentales en la Sala Panossi. Este martes 10 se inauguró la muestra fotográfica 10 derechos fundamentales en la Sala Panossi. El trabajo fue desarrollado por adolescentes integrantes del espacio Ecoshueche. Se puede visitar hasta el día 27 de septiembre de 8 a 13 horas en el Centro Administrativo Provincial de la calle Onelli 1450. Los 10 derechos fundamentales de la muestra son el derecho a la vida, la alimentación, la educación, derecho al agua, la salud, la identidad, la libertad de expresión, derecho a la protección, recreación y esparcimiento y a tener una familia. ¿Qué tal? Les cuento. El martes iniciamos la exposición de la muestra que está encarada por un equipo de trabajo que es del Territorio 9, que es Frutillar, 2 de abril y, bueno, ahora está las 6:45, hay barrios que se sumaron. Estamos haciendo una muestra con un equipo de trabajo del programa Ecoshueche, que es un programa provincial que aborda temáticas se trabaja sobre ejes diferentes que tienen que ver con restitución de derechos, y la idea de la muestra es, como los chicos hicieron un taller de fotografía, que el taller se hizo por una búsqueda de ellos, de estas ganas de fotografiarse entre ellos, el entorno y todo lo demás, se propuso armar una muestra. Es más que nada el taller está encarado por uno de los operadores que hace las veces de tallerista también, que se llama Moisés. Bueno, ¿cuántas son las imágenes que se exhiben ahí en la Sala Panossi del Centro Administrativo? Son alrededor de 30 imágenes, algunas de ellas fueron sacadas por la misma persona que hace el taller, y la mayoría de las fotos son sacadas por los mismos pibes, entre ellos. Bueno, en la muestra aparecen imágenes, obviamente las fotos o el trabajo fotográfico que han realizado los chicos, pero además también acompañado de uno de los derechos, ¿no? Sí, la idea fue tomar los dibujos que hizo Kino con caricaturas, ¿no? Mostrando cuáles son los derechos, intentando eso, ¿no? Que la gente tome conciencia de que hay derechos que estamos todo el tiempo vulnerando, como uno tan simple como el derecho al juego, ¿no? Y ahí, bueno, la muestra, si van a verla, pueden ver esto de qué es lo fundamental que nos falta todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿hasta qué fecha está disponible la muestra? La muestra está hasta el 27 de este mes, y bueno, abierto en horario de oficina, ¿no? Que es por la mañana. Bueno, ¿es la primera vez que realizan una exposición de esta característica con los chicos? Nosotros hemos expuesto en otras ocasiones trabajos de los chicos. Ellos hacen diferentes trabajos, han hecho herrería, en este momento están haciendo herrería, han hecho talleres de tallado, talleres de música, y todo eso intentamos todos los años hacer una muestra, o no todos los años quizás, pero sí esto de sacar afuera lo que se hace en los talleres, ¿no? Pero sí, la idea es en algún momento hacer una muestra de todo lo que se hace. ¿Cuántos son los chicos que participan aproximadamente con sus trabajos en esta exposición, y más o menos en qué franja de edad, ¿no?, se encuentran? Sí, los talleres como son abiertos, hay días que los chicos son 15, hay días que son 10, los que más sacan fotos quizás son 4 o 5 chicas, pero sí, son espacios abiertos, entonces es difícil calcular pero en los talleres van alrededor de 20 chicos por taller. Las edades son entre 13 y 21 años. Este martes 10, el Consejo Provincial por las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, entregó en Bariloche a la municipalidad equipamiento para la práctica de deportes adaptados.
Se trata de una silla y un rodillo de entrenamiento para la práctica de bocha y atletismo por un monto que alcanza los 400.000 pesos. El Bolsón ayer recibió material similar y lo mismo se replicará en diferentes municipios de la provincia. Estamos muy contentos, hace varios meses venimos tratando de aplicar a un programa nacional como provincia en general, con el objetivo de poder acompañar a las municipalidades con elementos que sirvan para que nuestros jóvenes puedan jugar diferentes deportes adaptados. En este caso es bocha, ¿sí? Y es una silla con el aparato propiamente, que es el aparato de entrenamiento se llama, que facilita que los chicos puedan practicar diferentes deportes, en este caso bocha. Bueno, hoy estamos en Bariloche, pero se entregó en toda la provincia. Sí, ayer estuvimos en Bolsón con la entrega de la que le corresponde a ellos como localidad, y hoy estamos en Bariloche. La idea es hacer la entrega a la municipalidad para que la Subsecretaría de Deportes del área de deportes adaptado pueda empezar a trabajar con esto, con los chicos que padecen algún tipo de discapacidad, en este caso puede ser parálisis o demás, y esto entrena todo lo que es su motricidad y todo lo que es sirve mucho para el esparcimiento también, ¿no? Bueno, nosotros como consejo venimos trabajando en conjunto para aportar a todo lo que tiene que ver con el deporte más dentro de nuestra área, ¿no? Y en este caso preparamos la documentación como corresponde, presentándola para conseguir ese financiamiento. ¿Son elementos caros? Sí, son elementos muy caros y lleva mucho tiempo de trabajo el poder aplicar como corresponde, ¿no? Y bueno, hoy vemos la concreción de un trabajo que viene siendo sostenido desde el Consejo hace bastante tiempo. ¿De qué inversión estamos hablando? Estamos hablando de la silla ronda los 300, entre los 400.000 pesos por cada localidad, ¿sí? Eso es importante también resaltar. En primera instancia quiero agradecerle a alguien que son muy especiales en esto. Y gracias a ellos se puede generar actividades, que son los profesores de educación física de la provincia que trabajan con los chicos con discapacidad. Nobleza obliga, quien me acompaña hoy, el profesor Javier Alegría, fue el autor del proyecto de este tipo de elementos. La presentación se hizo con la firma de nuestro ministro, el doctor Nicolás Lanz, se elevó a Nación, se aprobó, se hizo la compra y hoy es un placer entregar esto porque sabemos que los elementos tienen un costo que es muy difícil de alcanzar, pero cuando se hace y se genera política pública en serio, que detrás de eso hay personas que realmente aman lo que hacen, siempre tiene un buen camino y un buen final. En este caso es un buen final y tenemos gente que se prepara para eso todo el año. Por eso el agradecimiento a los profes, porque los profes están todo el año y acompañan junto a sus papás a los chicos que practican deporte. Ahora vamos a hacer una invitación a toda la comunidad, ya que el sábado 14 se llevará a cabo en Bariloche el cuarto encuentro de payadores y chamameceros con la participación de artistas de la región. En Río Negro estará presente Neuquén, La Pampa y Chubut. En esta oportunidad participarán 9 payadores y 3 grupos de chamamé. La invitación a la cuarta edición del encuentro de payadores y chamameceros es para este día sábado 14 de septiembre a partir de las 21 horas en Ermite y Béchez. Habrá servicio de buffet. Bueno, buen día Oscar y buen día a toda la audiencia de la radio, el canal. Gracias, la verdad que es muy importante destacar esto que se viene el día 14 de septiembre. Gran encuentro de payadores y chamameceros en San Carlos de Bariloche. Sabemos que por ahí lo hacemos una vez al año esto. Y nada, es muy importante destacarle a la gente que ya está a nivel ciudadano, digamos, a nivel provincial y a nivel nacional, el gran encuentro de payadores. Bueno, ¿quiénes son los que van a participar en esta oportunidad? Entendemos que va a ser toda una jornada de este 14 de septiembre.
Sí, la verdad, como vuelvo a destacar, van a venir payadores de La Pampa, payadores de Neuquén, payadores de acá de Bariloche, como hablar de Omar Quintero, hablar de la línea sur, tenemos otros payadores, vienen gente del Chubut también, entre 8 y 10 payadores son los que se van a juntar en un duelo, entre milongas, y bueno, más destacar los grupos de chamamé, ¿no? ¿Se hace siempre acá en Bariloche o es un encuentro itinerante? No, se hace, como sea, yo hago todo lo que es la coordinación acá en Bariloche. Sí se destaca en la provincia de Río Negro, como hablar de Bielma, Manquinchado, en otras coordinaciones y organizaciones, ¿no? Pero bueno, yo lo he podido concretar ya 4 años, donde llevo la experiencia de tenerlo a mi cargo, ¿no? Con la coordinación y bueno, nada, poderlo destacar esto es tremendo porque yo me acuerdo cuando empezamos venían 2 o 3 payadores, hoy ya hablar de 10 payadores es tremendo lo que va a pasar, ¿no? Los grupos de chamamé se han ido sumando, hoy ya son 3 en el afiche, ¿no es cierto? Y hablamos de uno más que se ha sumado de corazón y eso es muy bueno destacarlo. Y nada, invitarle a la gente que vaya, que le ponga el empeño para estar ahí. Sabemos que acá en Bariloche hay mucha gente gaucha que espera este mes de septiembre, después vendrá la fiesta de la tradición, pero bueno, yo me vuelco mucho más para esto que es el folclore, los payadores, grupo chamamecero y nada, muy familiar. Siempre destaco algo de las raíces viejas, que por ahí hablamos de lo que son los abuelos, nuestras tradiciones y eso, llegar y estar presente es muy importante para que esto se destaque, ¿no? Bien, ¿dónde va a ser el lugar, el día y el horario? ¿Le recordamos a la gente? Bueno, ahora 21:30 se va a estar dando comienzo en el Salón Los Pérez, Borbeche y Ermite. Y bueno, nada, esperar a todo, gran buffet, gran servicio de cantina, ahí estarán todos los payadores, como decimos, entre 8 y 10 payadores, más los grupos chamameceros y nada, esperar toda la gente y poder vivir una noche de una jornada familiar. 21:30 le damos comienzo con una apertura, va a estar bueno también porque le vamos a dar, se va a estar destacando la presencia del intendente, que eso es muy importante, que genera nuestras tradiciones, y invitarlo a San Carlos de Bariloche que se llegue para poder vivir una fiesta importante como este 4º encuentro de chamamé. El costo de la entrada en puerta va a salir 150 pesos, adelantada se estaba vendiendo a 100 pesos, así que nada, es barato lo que va a estar pasando, eso no tiene un fin de lucro, como siempre decimos, para los coordinadores, organizadores, siempre es para poderlos ayudar a los payadores en viajar en su pasaje, de donde vienen, poder facilitarle su estadía, así que es muy importante hacer esa presencia y tener margen de público para el sábado de la noche, ¿no? Cali, muchas gracias. Gracias a vos y gracias al canal, a tu radio, que es muy importante destacarlo, y bueno, lo esperamos el día sábado. Les recordamos entonces, la invitación es para este sábado 14, a partir de las 21 horas, allí en Ermite y Beche. Ahora vamos a las farmacias de turno para este jueves 12 de septiembre. Farmacia Barberis en Onelli 377, Farmacia 9 de Julio en 9 de Julio 635 y Farmacia Alta Catedral en Plaza Amancay, local 18 del Cerro Catedral, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para este jueves 12 de septiembre. Barberis en Onelli 377, 9 de Julio en 9 de Julio 635 y Farmacia Alta Catedral en Plaza Amancay, local 18 del Cerro Catedral, que está abierta hasta las 23 horas. Damos por finalizado el informativo de este jueves, agradeciendo a todos por su compañía. Ahora los voy a dejar en la programación y nuestro noticiero lo vamos a volver a hacer mañana a partir de las 13 horas con una nueva edición. Memoria Pulamuen, Capeu Cayal.